Pues el tiro que traen Ricardo Monreal pues con Adán Augusto, más bien es el Monri el que ha estado en la palestra. Parece que los cambios se vienen definitivamente en las dos bancadas. El Monri ya está cantado que sería banca en el próximo año, el inicio de la próxima periodo de sesiones, que sería por allá de iniciando el mes de febrero. Todavía se prevén alguna sesión extraordinaria por parte de la Cámara de Diputados, que dejaron votados algunos acuerdos de la Cámara de Senadores. El tema no es por el presupuesto, el tema no es eminentemente económico, es más bien político. Digo, porque mire usted, el gran montador, el Lord Montajes sale a defender a Monreal y a darle duro a Adán Augusto López Hernández. Y contrario a lo que pues, solicitó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el Monri acaba de dar una conferencia de prensa donde dice que él no tiene nada contra Adán Augusto ni contra Noroña. Bueno, en este entendido sabemos que hay acuerdos ya en la plana mayor de Morena, en este caso de la presidenta de México y del Poder Legislativo. En la Cámara de Diputados, Monreal ha enfrentado problemas serios con los propios diputados que han sido ignorados, que no los ha tomado en cuenta y que tiene un grupo de poder que encabeza Pedro Aces. Por otro lado, bueno, pues Adán Augusto no ha dicho nada respecto al tema y no ha dado ninguna declaración, como lo pidió la presidenta. Serénense. El tema todavía está calientito y bueno, llama la atención que salga Loret a hacer, pues a darle con todo a Adán Augusto López Hernández. Cheque usted. A Adán Augusto López, y en medio de una desordenada metralla de ataques a latinos, pues terminó aceptando que los beneficiarios sí son sus amigos y no desmintió que hayan recibido contratos del gobierno. Yo los conozco desde luego a los dos, conozco más o tengo una relación de amistad muy cercana, es mi amigo. Como Maclovio, a Carlos Prat lo he visto una o si acaso dos ocasiones en mi vida. Conozco al padre de Carlos y Carlos y su esposa, que me distinguen con su amistad. No sé yo a qué contrato se refiere. Más allá de eso. Es más, le voy a decir, para que vean qué mentirosos y qué chantajistas son. Dicen que mencionan una fecha en donde supuestamente yo intervine como secretario de Gobernación. Bueno, pues en esa fecha yo no era secretario de Gobernación. Dice el senador Adán Augusto López que no ve. Bueno, pero Loret se lanza con todo en contra de Adán Augusto. ¿Qué necesidad de darle comidita a este tipo de personajes? Claro que todo esto no ha pasado desapercibido para los que generan guerra sucia en contra de la Cuarta Transformación y desde luego utilizan los medios, ya sabe, el mismo medio de Ciro. Precisamente unos recortes en la Auditoría Superior de la Federación y en el Senado, ¿no? Mientras que se quedó sin tocar el presupuesto de la Cámara de Diputados. En el caso del Senado, ellos pedían 5,227 millones de pesos y al final les dieron menos, 5,103, es decir, una diferencia de 123, 124 millones de pesos. Entonces, sí, desde ahí sí es un recorte. Monreal decía que no era verdad, pero solamente eso aplica si tú no consideras los términos de la inflación. Cuando tienes que hacer tus cálculos de presupuesto, tienes que incluir la inflación para saber realmente cuánto le estás quitando a un órgano. Pues puedes saber que a salud le quitaron más de 120 mil millones. Y que lo niegan. Pesos. Y es el mismo argumento de salud, decir, a ver, espérenme, es que la inflación y tal, pero ellos decían que no era cierto, y ahora que le toca al Senado, pues Adán Augusto sí pega el grito en el cielo. Entonces entonces así es, con los temas de la inflación sí le quitan al Senado, pero realmente tú comparas con todos los recortes que ha habido en otros rubros. Ajá. Es un presupuesto muy, muy ajustado que trata de salvar las prioridades de Claudia Sheinbaum. Pues realmente 123 en ese mundo de recortes no es nada, pero creo que fue un choque ahí de egos, porque justamente lo que comentabas al principio, este esquema de acomodar las corcholatas de manera, digamos, balanceado, entre comillas, con tal de que este proyecto no se caiga, pues también son como esas semillas de conflicto. Lo que no esperábamos es que tronaran tan pronto, no pensé que tronaran tan pronto, ¿no? Y una cantidad tan mínima, ¿no? Ya comparando con otros rubros. Claro. Y los contratos que está ahí mencionando Adán Augusto, pues digamos que también son contratos que es más como un tema
cuando tú eres presidente de la Junta de Coordinación Política, también te dan las llaves del presupuesto. Entonces, quizás ahí el tema fue de que tú me quitaste 103 millones de pesos, yo voy a revisar los contratos que tú hiciste. Bueno, eso son bueno, y es que están desatados, ¿eh? Esto de la guerra sucia, esto de los panistas, ya se lamen los bigotes, ya sale el mismo Jorge Romero a decir que ellos ya están peleando por el dinero. Mire. Nosotros vamos a ver en primera fila cómo se van a acabar matando entre ellos. Ya lo verán. Basta ver las primeras planas de hoy. Fue tal el poder que engendró la 4T que en ellos mismos está la semilla de su autodestrucción. Ya lo verán. ¿Y cuáles son los factores entonces que sí están en nuestras manos? ¿Qué es lo que tú y yo podemos hacer de cara al 2027? Bueno, pues a eso venimos. Ese es nuestro trabajo. Lo que sí está en nuestras manos para que haya esperanza para el 2027. Nosotros vamos a ver en primera fila cómo se van a acabar matando entre ellos. Bueno, ahí tiene Jorge Romero ya festinando y haciendo de todo esto una verdadera cena de negros. No podía ser de otra manera. Aparecieron los coordinadores de las bancadas. Bueno, Sergio Gutiérrez Luna, el presidente de la mesa directiva, llamó a Fernández Noroña que en estos momentos para abonar a la unidad es importante alejarnos de suspicacias, deslices o infidencias que contribuyan a una polémica mayor que solo es festejada por los opositores a la Cuarta Transformación. Compañeros, por ello tengamos cabeza fría y privilegiemos el diálogo interno, fraterno y constructivo. Te saludo pronto, un abrazo. Sergio Gutiérrez Luna. Bueno, pues ya había dado algunas declaraciones respecto a este tema el senador Gerardo Fernández Noroña, que dijo, no hombre, se van a quedar con las ganas. Esto dijo Noroña. ¿Qué opina del mensaje del gobernador Armenta? Un poquito largo, pero bien, pero le va a ir bien a Puebla. ¿Es momento de unidad en Morena? Claro, siempre es momento de unidad. El mayor riesgo que tenemos siempre es el de la división y la oposición se relame en los bigotes, pero no va a pasar eso, no nos vamos a dividir. ¿Hace un llamado a la prudencia? No hubo ningún llamado a nada, o sea, a mí me parece que se va a causar las cosas, hombre. Yo creo que hubo, digamos que lo que se acordó no se materializó y eso genera tensiones naturales, se corrige y es un solucionado. La presidenta Claudia Sheinbaum decía que les pedía cabeza fría. ¿Usted qué dice? Hoy lo dijo la presidenta. Hoy lo dijo al llegar a Chile. Bueno, pues ya lo dijo. ¿Qué le responderías a Marco Cortés que los calificó de vulgares ladrones? Híjole, ya le iba a contestar, iba a caer en la provocación trotskista. Yo creo que se estaba hablando frente al espejo. Gracias. ¿Que se presenten las denuncias correspondientes? Bueno, ahí tiene las declaraciones de Gerardo Fernández Noroña. Esto pasa luego de que la presidenta les hizo el llamado. Cuando te tiene que salir a proteger latinos, me parece que es algo fuera de lugar, que no sería ni siquiera comentable. ¿Por qué? Porque son los mismos, hombre. Los mismos medios que han estado respaldando a Monreal. Lo dijeron incluso los periodistas en un fragmento de lo que dijo Páez Varela. Ricardo Monreal es una bomba de tiempo. Arrastra muchos señalamientos de corrupción de los que, con ayuda de mucha gente, siempre pasa por encima de ellos. Cuando le llega el agua al cuello, se victimiza. Dice que la adversidad y que siempre ha sido un hombre honesto y además, pues un lloriqueo francamente anodino porque está demasiado desgastado. Ricardo Monreal es una bomba de tiempo. Arrastra muchos señalamientos de corrupción. Bueno, es cierto lo que dice Páez Varela, Alejandro Páez Varela. En ese contexto se sitúa una situación que podría definir, y creo que en estos momentos ya la doctora Claudia Sheinbaum dijo lo que tenía que decir, y que la posibilidad es que Ricardo Monreal va a la banca y se analiza el caso de Adán Augusto. Adán Augusto sería quizás el menos
indicado para esto, pero también está bajo análisis de que se pueda cambiar al coordinador de la bancada. En el gobierno federal ven con preocupación la división morenista en el Congreso de la Unión. Si bien los dos líderes de Morena en el Senado, Adán Augusto López, y en la Cámara, Ricardo Monreal, prácticamente aprobaron todas las reformas de López Obrador y las que envió la presidenta Claudia Sheinbaum, en menos de 100 días, la tensión se genera ante la posibilidad de que las disputas internas vayan más allá y afecten el proyecto reformista de la presidenta Sheinbaum. En este espacio se ha informado que lo que originó el conflicto fue que los diputados hayan cerrado su periodo legislativo sin esperar varias minutas, que todavía aprobó el Senado el viernes, por lo que se preguntan qué pasará si nada más no hay unidad y comunicación entre ambas cámaras para el próximo periodo ordinario que empieza en febrero. ¿Qué cuentas podrían darle a la presidenta de la República? ¿Será necesario que el partido haga cambios en los liderazgos de las bancadas? Y es algo que ya está en la mesa de la doctora Claudia Sheinbaum. Y luego que de manera apresurada la Cámara de Diputados clausuró los trabajos del periodo ordinario en las primeras horas del viernes pasado. Los legisladores tendrán que regresar a atender algunos pendientes. Nos comentan que se perfila un periodo extraordinario para el próximo miércoles, es decir, este miércoles 18 de diciembre, a fin de aprobar las minutas procedentes del Senado de la República. Se trata de la ley de amparo, muy importante, la ley reglamentaria del artículo 105 en materia de su supremacía constitucional y la ley de Infonavit. Así es que algunos diputados que ya estaban de vacaciones tendrán que volver a sus curules. Esta situación de, pues hasta se podría decir que era esperada por parte de la militancia y de los propios legisladores. En medio de la disputa, pues política, más que otra cosa, porque no se puede hablar de que una cantidad de dinero para operar la Cámara de Senadores sea el problema principal. Aquí el Monri ya salió a dar declaraciones, ahora dice que él acata las disposiciones de la doctora Claudia Sheinbaum, que no tiene ninguna diferencia con el senador Gerardo Fernández Noroña, que tampoco tiene ninguna diferencia, pero insiste en sus mismos dichos. Dicho lo anterior, entonces el Monri sería el primer sacrificado, quizás esto ya definido por parte del equipo de la doctora Claudia Sheinbaum. Esto es parte de lo que dijo en una conferencia de prensa que acaba de dar hace unos minutos. Primero, yo respeto mucho al presidente del Senado y puedo decirles que no hay nada de eso que él dice que hubo. Y con el líder de la mayoría del Senado, el senador Adán Augusto, solo hay respeto de mi parte para él. Y vuelvo a reiterar, no me he reunido. Y lo único que he hecho es atender el llamado de la presidenta. Y estoy dedicado a mi trabajo, porque soy de los que piensa que el trabajo todo lo vence. Bueno, una pequeña parte de una conferencia de prensa que acaba de dar, o sea, Monreal se mantiene en su postura, no hay ninguna reflexión, solamente que la presidenta tiene razón. Claro que tiene razón, es la presidenta de México, no se le olvide, Monri. El Monri, todo parece indicar a la banca, y se analiza el caso de Adán Augusto, porque las denuncias se van a presentar. Parece necesario valorar el trabajo de los coordinadores de las bancadas, porque son los líderes al final de cuentas. Y en la Cámara de Diputados, el escándalo del helicóptero en el que se mueve Pedro Aces, el líder de la CATEME, ha generado muchos conflictos. Como que están acostumbrados a la parafernalia del poder, y si bien dicen que van a respetar esto, pues parece que el tiempo avanza y no hay ninguna reunión, no ha habido ninguna reunión. Y el Monri dice, pues es que yo no estoy de acuerdo, siempre sacándole a lo que le han señalado. Van a regresar a sesionar los diputados, aunque andan de vacaciones. Por lo demás, creo que en febrero próximo tendremos nuevos coordinadores de bancada. O se serenan, o se serenan.